mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, oro para que sea de bendición, de inspiración y que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor nos quiere dejar a través de estas lecciones. Estamos en la lección número 9 de este tercer trimestre del año 2024. Controversias en Jerusalén es el título de la semana y la sección para este día, ¿quién dijo que podías hacer eso? Centraremos nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, versos 27 al 33. Y vamos a mirar lo que ocurrió al día siguiente de la acción que Jesús tuvo de purificar, de limpiar el templo. Ustedes recuerdan que en el día de ayer miramos que Jesús volcó las mesas de los cambistas, corrió los animales, reprendió a todos los que habían convertido el templo en un mercado libre, reprendió a todos los que estaban allí diciéndole: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, porque no solamente era que habían convertido aquello en un mercado, sino que los que vendían y los líderes religiosos se enriquecían a costilla de lo que Dios había establecido. Por ejemplo, algunos sacerdotes decían que las únicas ovejas que servían para hacer sacrificio eran las que ellos vendían. No podía traerse de otro lugar. Así que habían convertido en un negocio el plan de salvación. Al día siguiente, entonces dice la palabra de Dios que los líderes religiosos allí en los atrios del templo confrontan a Jesús. Lo increpan, haciéndole una pregunta: ¿con qué autoridad has hecho lo que hiciste? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿De dónde sacaste esa autoridad? ¿Quién te dijo que tú podías correr aquí a los cambistas, a los vendedores, etcétera, etcétera? Ellos no querían escuchar la verdad. La intención de la pregunta no era escuchar que él era el Hijo de Dios, el Señor del templo y que tenía toda la autoridad para hacerlo. Ellos lo que querían era entrampar a Jesús. Si Jesús decía que su autoridad era del cielo, ellos le iban a decir: bueno, ¿de dónde acá un simple carpintero puede tener tal autoridad? Y lo iban a acusar entonces de blasfemia, de que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Si Jesús respondía que su autoridad era completamente terrenal, entonces también iba a tener problemas. ¿Cómo te atreves a enfrentar al liderazgo religioso, al liderazgo de Dios? El Señor percibe la trampa y entonces le dice: mira, con gusto les voy a responder esa pregunta. Con gusto les voy a decir de dónde viene mi autoridad, de dónde emana mi autoridad. Pero primero respóndanme ustedes una pregunta. Y entonces el Señor le devolvió el balón, colocó el balón en el terreno de ellos. Les dijo: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o era de los hombres? Si ustedes me responden esa pregunta, entonces yo responderé la que ustedes están haciendo. Y aquellos líderes religiosos que llegaron con la intención de entrampar a Jesús, ahora ellos se dieron cuenta que estaban entrampados, eran ellos, porque razonaron y razonaron bien. Dijeron: si respondemos que era bautismo del cielo, entonces nos van a decir: bueno, entonces ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué lo combatieron? Y si le decimos que su bautismo era terrenal, entonces tenemos miedo al pueblo, porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Así que ellos concluyeron: no podemos responder. Cualquier cosa que respondamos será usada en nuestra contra. Preferimos decir que no sabemos. Por supuesto que sabían. Por supuesto que entendían perfectamente y no solamente lo entendían, sino que ellos tenían una respuesta.
pero prefirieron decir, no sabemos. Y entonces Jesús le dijo, pues entonces yo tampoco le respondo con qué autoridad yo hago esto. Yo aprendí una lección para mí. Pero para poder llegar a este término necesitamos tener una conexión divina, una conexión profunda con nuestro Señor Jesús. Muchas veces hay personas que se nos acercan y nos entrampan con preguntas que nosotros creemos insignificantes, pero tienen un trasfondo. Necesitamos pedirle sabiduría al Señor para no dejarnos entrampar. Yo recuerdo, era pastor en un lugar y se me acercaron los ancianos de aquel lugar colocándome un caso hipotético. Si esto sucediera, ¿qué hay que hacer? Y yo cometí el error de responder lo que legalmente había que hacer, pero no me percaté que podía estar ocurriendo allí en el lugar donde yo estaba pastoreando aquel problema. Y entonces cuando yo respondo, me entramparon. Ellos me dijeron, bueno, pastor, aquí está pasando eso, usted tiene que hacer lo que dijo. Y resulta que el asunto no estaba claro. El asunto aún no se había visto por completo. Pero mi respuesta rápida me metió en un problema hasta que por fin salió a la luz pública todo lo que estaba en juego. Nosotros necesitamos pedirle al Señor esta sabiduría, percibir la intencionalidad para responder con la sabiduría del cielo. Y cuando Jesús le dice entonces que no hay, cuando los líderes religiosos le dicen que no tienen una respuesta y Jesús le dice que él tampoco la va a dar, Jesús agrega contando una parábola. La parábola de la viña, se conoce como la parábola de la viña. Y es una parábola con una historia tremenda, terrible. Un dueño de la viña había alquilado la viña a algunos siervos para que la trabajaran y después de un tiempo él vendría a buscar sus frutos, el resultado de aquel trabajo, el resultado de aquel alquiler. Y dice la palabra de Dios, dice la historia, la parábola, que mandó a sus siervos, pero algunos afrentaron, a otros mataron. Y entonces el Señor dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo, puede que le tengan respeto. Y dice la historia bíblica que cuando ellos vieron venir al hijo, dijeron, viene el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Y la historia bíblica termina mostrando el juicio que se hizo sobre aquellos infieles servidores, sobre aquellos infieles labradores, sobre aquellos infieles a los que el Señor de la viña había dado tanto y ellos habían respondido mal. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? La viña sin duda se refería a su verdad, a su tierra, a su pueblo, a Jerusalén. Nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios que muchas veces se refiere a Jerusalén o a Israel como la viña del Señor. Y Dios había encargado a estos hombres, líderes religiosos, descendientes todos de Aarón, de la tribu de Leví, para que entonces produjeran frutos para Dios. Pero ellos habían tergiversado por completo el plan, lo habían echado a perder, habían volteado todas las cosas, lo habían convertido en simplemente un negocio de lucro personal, lo habían convertido simplemente en una oportunidad para ser alguien, y habían olvidado a Dios y habían olvidado el plan de Dios. Y entonces el Señor dice, esta viña les será quitada y va a ser dada a otros siervos que sean mejores que ustedes. El pueblo de Israel dejaría de ser el pueblo de Dios y entonces el plan de salvación
sería entregada a la iglesia cristiana para que fuera ella la que la esparciera por todo el mundo. Varias cositas vamos a encontrar en esta parábola. En primer lugar, el hecho que Jesús se la contara, aunque había un juicio, era un amoroso aviso que el Señor le estaba dando. Le estaba advirtiendo los resultados de su accionar si no cambiaban. Así que los líderes religiosos tenían en ese momento la oportunidad de cambiar, de hacer algo diferente. Y otra cosa, nosotros ahora tenemos la responsabilidad de la viña. Dios nos ayude a hacer el trabajo como debe ser hecho. Dios nos ayude a usar los talentos y los dones, a usar las posibilidades que el Señor nos ha brindado para hacer crecer su reino y nunca para una cosa personal. Vamos a orar para que esto sea así. Querido Dios, gracias por la lección de este día. Gracias, Padre, por las enseñanzas que nos quieres dejar. Ayúdanos a internalizarlas y ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.